Bienvenidos a un nuevo capítulo de Forum. Hoy hablaremos acerca de la relación entre la inteligencia artificial y la posibilidad de que mejore o empeore la democracia. Les habla Milton César Jiménez, profesor de la Universidad de Caldas. Junto a mí, para discutir este asunto, están las investigadoras y abogadas Natalia Ocampo Galeano y Ángela Camila Montenegro. Para iniciar esta discusión, quiero preguntarle a Natalia. Revisemos brevemente el concepto de democracia, que es el gran objeto de esta discusión. Claro que sí. La democracia es un sistema político que significa algo esencial, que es que el poder recae sobre el pueblo. Esto tiene un impacto enorme porque significa que los ciudadanos tienen la posibilidad de participar no solamente a través del voto. Los ciudadanos tienen la posibilidad de manifestar aquello que piensan sobre una situación específica del país, de solicitar a entidades públicas e incluso privadas rendición de cuentas. Pero además, en virtud del pluralismo político y de la libertad de expresión que consagra nuestra constitución política, tienen la posibilidad de debatir, de discutir sobre puntos esenciales que a todos nos competen. Tienen la posibilidad de llegar a acuerdos, pero también de manifestar sus desacuerdos frente a sus conciudadanos. Excelente definición, Natalia. Camila, ¿qué podríamos agregar a esa definición? A esa definición podríamos agregar que entre la relación de la inteligencia artificial y la democracia es necesario mencionar que para que justamente esta democracia funcione, se requiere que la inteligencia artificial nos dé información confiable, por ejemplo, nos permita también a la vez tener libertad de pensamiento y expresión con el objetivo de que las personas puedan debatir, cuestionar, expresar sus ideas sin manipulación ni censura. Asimismo, también que esta inteligencia artificial en la democracia nos permita tener igualdad en la participación política, donde cada ciudadano pueda tener esa misma oportunidad de influir en esas decisiones públicas. Es fundamental influir e impactar en las decisiones públicas, pero además que fruto de ese autogobierno ciudadano, de esa posibilidad de participar determinadamente en los asuntos públicos, entremos en desacuerdo y que a través del desacuerdo lleguemos a decisiones legítimas, pero no solo por una regla de mayorías, porque siempre nos imaginamos que la democracia es la regla de mayorías. Lo es. Es una regla de mayorías que respeta los derechos de las minorías, pero además capaz de tomar decisiones considerando de forma racional y razonable lo que piensan los opositores. Es un juego permanente entre acuerdos y desacuerdos, entre defensores y opositores. Y hay un elemento básico, es una libertad de expresión para construir la opinión pública, para comunicarnos como ciudadanos. Pero también resulta trascendente que tiene que ser libre, sin ninguna clase de tutelaje. Y como Camila lo mencionaba, es la oportunidad, pero también el peligro. Estamos en el filo de la navaja con la inteligencia artificial. O nos da buena información para tomar mejores decisiones o termina afectando nuestro criterio y nos sometemos a un tutelaje moral e informativo de la inteligencia artificial. Natalia y Camila, quiero proponerles esto. ¿Cómo afecta entonces de manera específica esa inteligencia artificial la democracia? Desde luego partiendo de la idea de una definición centrada en unos elementos básicos que hemos descrito, pero también reconociendo que nuestra democracia es imperfecta.
cómo esa inteligencia artificial empieza a menguar las bases del autogobierno ciudadano. Claro que sí. Mencionemos algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial puede terminar afectando la democracia. Sabemos que la inteligencia artificial extrae millones de datos. Sabemos además que por lo menos la mayoría de ciudadanos en la actualidad tenemos redes sociales. De ahí que la democracia pueda resultar enormemente afectada si la inteligencia artificial se usa del modo equivocado. ¿Cómo del modo equivocado? La inteligencia artificial bien podría terminar manipulando nuestro voto. La inteligencia artificial bien podría, a través de los algoritmos que están en las redes sociales, crear perfiles políticos para que la información que nosotros recibamos forje nuestras decisiones, que a través de esas informaciones que estamos recibiendo, producto de la inteligencia artificial, terminemos votando de una manera en la cual creemos que está primando la libertad de expresión, en la cual creemos que fuimos informados de manera óptima, de manera transparente, pero que en últimas nuestro voto no fue del todo libre. Nuestro voto fue generado a través de una información específica que recibimos dada la creación de los perfiles políticos. Y no solamente esto, mencionemos, por ejemplo, el mal uso que se puede dar de la inteligencia artificial frente a la adquisición de subsidios, por ejemplo, o frente a la posibilidad de ingreso a las universidades. Dependiendo del uso que se dé a la inteligencia artificial en este tipo de procesos, podríamos resultar ampliamente beneficiados, que ya hablaremos de las virtudes, pero también podríamos resultar enormemente perjudicados debido a los sesgos que pueda llegar a contener la inteligencia artificial, que analiza el algoritmo o la herramienta de inteligencia artificial al momento de decidir quién tiene derecho o no a un subsidio, o que analiza cuando revisa quiénes se están presentando para la adquisición de un crédito, qué tan objetiva puede llegar a ser, de modo que termina afectando derechos esenciales de la ciudadanía si los niveles de objetividad, de imparcialidad están afectados. Camila, te escuchamos. Claro que sí. Además de ese marketing o conocido como marketing electoral que menciona Natalia, el cual, como ella bien lo explica, donde los algoritmos analizan esas enormes cantidades de datos sobre nosotros, sobre lo que buscamos, lo que vemos, lo que generalmente consumimos diariamente, incluso sin darnos cuenta, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y que con esa información puedan predecir nuestras preferencias, justamente es lo que permite enviar mensajes políticos diseñados específicamente para influir en cada uno de nosotros. Además de esa situación, también podríamos verificar como otro riesgo de la inteligencia artificial para la democracia la falta de transparencia, y donde no sabemos cómo funcionan exactamente los algoritmos, no sabemos qué datos utilizan, cómo se toman decisiones, qué criterios se aplican, y esto dificulta que los ciudadanos y ciudadanas podamos cuestionar o entender el impacto de estas tecnologías en nuestra vida pública. Asimismo, también la desinformación a gran escala, donde la inteligencia artificial puede generar noticias falsas que pueden reproducirse, producirse y difundirse en cuestión de segundos,
y donde justamente cuando, tal cual como lo hablábamos en una ocasión anterior, nosotros no podamos distinguir entre qué información es verdadera o falsa, y ahí es donde el debate público se deteriora y sin un debate informado, pues lastimosamente la democracia se ve cercenada. De hecho, Totalmente. Por favor. se debilita tanto el debate público que cuando empezamos a recibir una información que solamente responde a nuestros gustos, a nuestra ideología, a nuestras preferencias de cualquier tipo, terminamos cayendo en una enorme burbuja, porque creemos que esa es la razón, que esa es la verdad. Y se debilita, como lo decía Camila, el debate público, porque ¿qué tanto vamos a tolerar los desacuerdos? ¿Qué tanto vamos a tolerar el debate cuando en realidad aquello que nos está llegando, aquello que estamos leyendo y aquella información u opinión que estamos forjando se basa en un solo tipo de información que es la que nosotros creemos o es la que se adhiere a nuestras ideologías y creencias? Totalmente de acuerdo. Y hay muchas cosas que estamos comprometiendo que tienen que ver con la esencia de la democracia. Estamos comprometiendo esa idea de ser libres e igualitarios. Y caemos en ese tutelaje moral y artificial que fomentan esta serie de sistemas. Las personas ya no verifican, pero noten, y ustedes lo advertían, que eso ya ocurre desde el mismo surgimiento de las redes sociales, del fenómeno digital. Se agudiza con la inteligencia artificial. Las personas no verifican, pero tampoco construyen autónomamente sus discursos. Hoy preferimos preguntarle directamente a la inteligencia artificial qué es algo, qué significa, qué implicaciones tiene. Estamos renunciando incluso a leer y le pedimos que nos resuma. Hay una pereza para construir el discurso y lo más grave, para construirlo a través de la contradicción, así sea una contradicción compleja, poco pacífica, airada, que es una cosa natural de la vida democrática. Estamos dejando de verificar, de construir por propia cuenta el conocimiento, y eso es sumamente delicado. Pero aún más, la inteligencia artificial, apoyada en elementos como las redes sociales, el mismo Internet. Piensen, por ejemplo, en un navegador, en Google. Piensen en Facebook, en X como redes sociales. Perfilan las personas. Saben cómo piensan, qué preferencias tienen e incluso qué emociones son más fáciles de concitar. Casi que estamos sintiendo por extensión. Y los grandes debates que se dan en las redes sociales están haciendo una concentración, una atomización de la opinión pública, concentrando, centralizando más la información. Y entonces, ¿qué pasa en la periferia? ¿Qué pasa en el ámbito territorial? Y es una paradoja terrible. Se supone que a más información las personas podían tomar mejores decisiones, pero la paradoja es que a más información, sin verificar, sin construcción e intervención humana, la democracia se puede desmoronar. Es una especie de democracia delegada o delegativa que se la estamos dejando al mundo digital. Sumamente preocupante. Y peor aún, es una democracia que nos diría lo siguiente: la democracia está llena de hierros, pero la democracia se construye con más democracia, con más participación, con más disensos. Pero hoy pareciera que preferimos el mundo del hedonismo, donde no queremos involucrarnos, donde la apatía crece cada vez más y donde la información no nos interesa al final de cuentas. Hay una pereza por la democracia y eso es lamentablemente algo gravoso. La inteligencia artificial se consolida en una especie de rey filósofo. Lo sabe todo, lo contiene todo, lo sintetiza todo
y nosotros comemos de sus migajas. Eso es sumamente preocupante porque estamos hipotecando la autonomía ciudadana. Cuéntenme ustedes entonces cuáles pueden ser esas potencialidades de la inteligencia artificial, porque hasta acá hemos marcado un panorama algo desolador, donde identificamos una serie de hierros, algo que desmorona la democracia, pero hablemos de lo positivo, porque también hay elementos positivos. Estamos en un juego, es un dilema. Puede mejorar, pero puede empeorar la democracia. Se supone que la ciudadanía es la que debería generar ese equilibrio, pero hablemos entonces de esas virtudes. Eh, Camila, cuéntanos qué serie de virtudes ves tú y por favor, Natalia, siéntete libre de intervenir para complementar esos elementos. Claro que sí, sin duda alguna, de las ventajas que vivimos, muchas de las personas que usamos la inteligencia artificial, por ejemplo, encontramos la automatización de tareas, donde es llamativo justamente porque nos hace un ahorro de tiempo, de costos. En muchos casos aumenta justamente pues esta productividad. Asimismo, también en muchos casos, por esa gran información que tenemos, puede llevarnos a una mejora en la toma de decisiones, incluso por el mismo hecho de que la IA analiza grandes cantidades de datos. También, entre otras de las ventajas que podemos encontrar son como los avances, ¿cierto? Que podemos encontrar tanto en la información, o sea, no tan solo quedarnos como con una pequeña información, sino que ir más allá, buscar cosas como más específicas, diagnósticos más específicos, más rápidos, más precisos, debido a que la IA no tan solo nos da conceptos, muchas veces nos lee imágenes, nos lee audios, nos lee videos, entonces nos da incluso información, es esa información más personalizada. Otra de las ventajas que claramente, pues en muchos tenemos las ventajas de vivirlas diariamente es esa disponibilidad, donde en muchos de los dispositivos, tal como los PC, los celulares, que son dispositivos que se encuentran a nuestro alcance, a nuestra mano, pueden funcionar sin descanso, ¿cierto? Entonces tenemos una atención continua, una respuesta inmediata, y esas son como de las ventajas que podemos ver pues con facilidad o que podemos ver diariamente en la inteligencia artificial. Entonces, si tú quieres, Nata, por favor, complementame con otras ventajas que puede tener la inteligencia artificial. Claro que sí. Hace un momento hablábamos de, puede haber un panorama desolador, pero también puede haber un panorama lleno de esperanza. Lo que yo pienso es que el fortalecimiento de la democracia o las virtudes de la democracia frente a la inteligencia artificial o cómo pudiera la inteligencia artificial fortalecerla depende de la misma democracia. Las mismas personas somos las que tenemos la facultad de, a través de la democracia, buscar que la inteligencia artificial no la destruya, sino que por el contrario la fortalezca. Y de ahí que a través de la inteligencia artificial pueda fortalecerse, por ejemplo, el sistema de rendición de cuentas que tenemos actualmente, que a través de la inteligencia artificial los ciudadanos tengamos mayores posibilidades, por ejemplo, de saber cuáles son las decisiones que está tomando el presidente de la República, cuáles son las gestiones del gobierno y a la par podamos controlar no solamente órganos como el Ejecutivo, también tengamos la posibilidad de verificar que el control político que debe ejercer el Congreso de la República sí se esté llevando a cabo y cómo, y nosotros también podamos intervenir, no solamente informarnos más a través de la inteligencia artificial. Eso podría incluso optimizar la transparencia, optimizar el hecho de que las personas tenemos el derecho de estar informadas, pero también tenemos el derecho de controlar y de debatir.
Otra de las ventajas que podría plantear de la inteligencia artificial frente a la democracia es la posibilidad que existe de que a través de herramientas de inteligencia artificial específicas se pueda educar cívicamente a la ciudadanía, educar cívicamente a las personas que están en las escuelas, en los colegios, y que desde muy temprana edad incluso puedan ser educados en la democracia, y de ese modo se fortalezca la democracia a través del uso de la inteligencia artificial. Pero no solamente eso, la educación cívica es una parte de todo. También es necesaria la educación en la ética digital. ¿Para qué usar la inteligencia artificial? ¿Cómo usarla? ¿Cuáles son sus límites? De ahí que la educación en inteligencia artificial permita incluso ahondar en qué tan regulada entonces debe ser la inteligencia artificial. Si estamos lo suficientemente educados en el uso de la inteligencia artificial, tendremos el poder de la efectiva y de la eficiente autorregulación de la inteligencia artificial en casos específicos. Y eso a la par fortalece la democracia. Entonces, necesitamos educación y una práctica ética para identificar la información, clasificarla, compararla, verificarla críticamente y a partir de allí, una capacidad trascendental en esta relación inteligencia artificial y democracia, aprender a tomar buenas decisiones sin perder nuestra soberanía, nuestra autonomía, que es el peligro de comprometer la capacidad de influir e impactar humana a favor de las máquinas. Eso es sumamente problemático. Entonces, esa educación como un gran programa pedagógico resulta necesario para la propia gestión del Estado. Pero también necesitamos entonces un plan de trabajo que incremente los niveles de transparencia, control social y rendición de cuentas. Quiero aquí ir identificando varios de los elementos que ustedes señalaron, pero a la par, insisto en esto. La inteligencia artificial nos permitiría cumplir con dos elementos. Quiero saber qué piensan acerca de esto. El primero de ellos, mucho del malestar que se siente por la democracia es que se convierte a veces en una democracia de élites, de algunos privilegiados que tienen mucha información, que tienen muchos recursos. Y eso se nota más en estados como los latinoamericanos, con un estado de derecho que no le ofrece el mismo acceso a servicios públicos a todos los ciudadanos. La inteligencia artificial nos permitiría que haya mayor igualdad porque todos podemos acceder más a la democracia, más a la información. Esa es la primera, una variable que quería ponerles. Pero la segunda es, la otra crítica es, ¿cuándo por fin tendremos la democracia directa? Con una evocación melancólica al mundo griego, a esa democracia, a las personas en la plaza pública, todos en el ágora, pensando, reflexionando, opinando, dejándonos seducir por los mejores argumentos. La inteligencia artificial no nos permite eso, las redes sociales no nos permitirían eso. Hoy por hoy, gobiernos locales, el gobierno nacional, ¿hace cuánto podemos ver las sesiones del Congreso de la República, las discusiones? No podemos tener eso ya con la inteligencia artificial y es más, con el fenómeno digital. Cuéntenme qué piensan acerca de esas dos variables. La inteligencia artificial ayuda a acabar con el elitismo democrático que se dice, se tiene, y también nos puede acercar más a esa democracia directa. ¿Cómo lo ven? Yo creo que difiere un poquito de la pregunta inicial o de la premisa inicial, porque creo que pensando en el panorama actual
tal como está en este momento y sin introducir unos elementos que podrían variar esa premisa y por el contrario hablar de un fortalecimiento, tal como está todo en este momento, yo pensaría que por el contrario, la inteligencia artificial puede hacer que la democracia sea aún más elitista. Pienso que puede terminar agudizando el problema porque a pesar de que está bien que el debate en la plaza pública pueda ser trasladado, por ejemplo, a la web, eso está bien y es legítimo. Sin embargo, termina también siendo elitista porque ¿qué tantas personas, así sea en mayoría, tienen acceso o la posibilidad de ejercer este tipo de debates o de informarse a través de la inteligencia artificial? Termina siendo elitista porque al principio hablábamos de, en la democracia, la mayoría debe ser limitada. No puede pasarse por encima de las minorías. De ahí que con el panorama actual pienso que podría agudizarse el problema, porque las minorías entonces, ¿cómo podrían terminarse incluyendo en el debate público? ¿Cómo podrían terminarse incluyendo en los procesos de deliberación? Plantearía esta premisa inicial. Bien. Camila, por tu parte, ¿cuál es la visión? Por mi parte, y sin duda alguna, es necesario una educación digital, tal cual como lo mencionaba Natalia, donde la ciudadanía desarrolle justamente esas habilidades para identificar esa información y esa desinformación, tener la capacidad de discernir, de criticar, de incluso poder comprender cómo funcionan los algoritmos, que puede ser que tal vez en esta conversación se vea como una idea muy abstracta, ¿cierto? Porque en realidad es complejo entenderlo. Pero eso sería una clave importante. La alfabetización digital es una herramienta clave para fortalecer la democracia. Asimismo, no tan solo podemos establecer esta responsabilidad en manos de la ciudadanía, sino también en una regulación democrática de la tecnología por parte de los gobiernos y las instituciones, donde estos establezcan normas claras de ese uso de la inteligencia artificial, que justamente este mismo uso sea asequible para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y no tan solo sea asequible, sino también garantice una protección de datos personales, una prevención de esa manipulación política de la cual hablábamos y en general garantizar como una rendición de cuentas de las plataformas digitales. Esa es mi visión, de Frente a esa lo que Clarísimo. menciona, corresponsabilidad. Corresponsabilidad. Muy bien. frente a lo que menciona Camila de la rendición de cuentas frente a ese uso, quería mencionar algo y es el fortalecimiento de la democracia. Llegar a pensar que la democracia dejaría ser una democracia de élites con el uso de la inteligencia artificial, eso también depende de un aspecto que creo que es esencial y es cómo evaluar la igualdad entre el gobierno, por ejemplo, lo público y la ciudadanía. Porque en esta situación el gobierno, por ejemplo, termina teniendo una amplia ventaja frente al uso que puede dar la ciudadanía de la inteligencia artificial. En últimas, el gobierno puede recolectar nuestros datos, el gobierno puede determinar cuáles son nuestras posturas. Volvemos a la discusión que teníamos al inicio. Entonces, pensaría que depende también de la igualdad con la que se trate el uso de la inteligencia artificial en el debate público. Es decir, el gobierno tiene la posibilidad de equipararlo todo y la ciudadanía no. Desde ahí hay una posición de desventaja que se hace compleja, pero que es donde el sistema de rendición de cuentas que nosotros
mismos podemos exigir, debe mostrarnos cómo es el uso que da el gobierno a la inteligencia artificial, cuáles son las herramientas que utiliza, sin llegar al punto de saberlo todo, incluso vulnerar los derechos de autor y la propiedad intelectual frente a estos temas, pero sí unos aspectos básicos que permitan a la ciudadanía saber que están en igualdad frente a la actuación que puede tener un gobierno. La inteligencia artificial es una herramienta. El tema es si la sabemos utilizar y si la queremos utilizar con responsabilidad. Y si existe corresponsabilidad de todos los agentes, empezando por el Estado. Y yo diría más que gobierno, necesitamos Estado de Derecho, instituciones capaces de vigilar y ofrecer el mismo servicio, yo diría también más que a los ciudadanos, a toda la población, porque los sujetos del día de hoy, de la actualidad, ya no son las personas de 18 años. Estamos hablando de sujetos en la era digital en los que debemos incluir a los niños, más allá del debate de la mayoría de edad digital que se está dando en Europa o, por ejemplo, con la ley restrictiva que está en Australia. Pero esto nos lleva a otro elemento. Podemos hablar de posibilidades y defectos de la inteligencia artificial sobre la democracia, pero recordemos que estamos en Latinoamérica y Colombia, a través del Departamento Nacional de Planeación, está implementando un índice de pobreza digital que está midiendo personas desde los 11 años para ver cómo pasa en los servicios públicos su capacidad de acceso, la continuidad del servicio, la calidad del servicio. Pero aún más, si tienen las capacidades, la capacitación específica para interactuar con las herramientas. ¿Qué hacen con esas herramientas? Y nuestro panorama es negativo. Es decir, que más allá de las falencias de infraestructura que tenemos, no tenemos la capacitación, que tenemos alrededor de 20 millones de personas que están en un apartheid digital. Y si a eso le suman el apartheid relacionado con las capacidades básicas humanas, materiales para subsistir, este debate puede terminar siendo verdaderamente excluyente, elitista. Y la inteligencia artificial puede pasar de ser algo que genere cada vez más igualdad, que genere otras preocupaciones para los seres humanos, que genere nuevas ocupaciones, puede terminar profundizando más la exclusión. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial? Ese es el problema. ¿Y qué tanto los estados, a través de sus gobiernos, pueden implementar verdaderas políticas públicas para redistribuir la tecnología, para facilitar su acceso? Pero a la par, para que nuestros estados no estén condenados a ser solo la fuente de donde las grandes empresas tecnológicas captan datos a bajo costo, donde precarizan el trabajo digital, donde obtienen materias primas para hacer sus grandes centros de datos o para construir sus dispositivos. ¿Cómo cambiar eso? Y es verdaderamente desafiante, porque sin terminar de culminar el paradigma de la Constitución, de la democracia constitucional, sin que nuestros estados de derecho estén adecuadamente firmes, sin superar el drama de la pobreza, la corrupción, los conflictos que ya tenemos, sobreviene un nuevo desafío que es el desafío tecnológico y no lo terminamos de comprender. Tengo un tópico que les quiero presentar. ¿Ustedes confiarían y le recomendarían a un ciudadano o a una ciudadana que le preguntara a cualquiera de las inteligencias artificiales, Gemini, ChatGPT, Claude, cualquiera, o Meta, que está disponible en WhatsApp? Hazme un comparativo entre los tres candidatos presidenciales, Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de las Priella, partiendo de la idea de que son los más accionados. ¿Le sugerirían eso a los ciudadanos?
¿Creen que sería algo adecuado? La información está ahí, ya no se tiene que ir a buscar en periódicos, a comparar. ¿Ustedes le sugerirían eso? ¿Quién quiere empezar? Yo quiero empezar y yo no le sugeriría a un ciudadano que haga eso, justamente por lo que hemos mencionado con anterioridad y es que la inteligencia artificial va a responder según a lo que él quiere escuchar. Para ponerlo en otras palabras, justamente por estas burbujas de polarización de las cuales estábamos hablando con anterioridad, la inteligencia artificial va a conocer qué ha hecho con anterioridad esa persona en el entendido de que qué búsquedas ha realizado, cuál es la información que le gusta, cuál no. Seguramente y en realidad va a conocer cuáles son sus interacciones en redes sociales, ¿cierto? Como las discusiones que ha tenido previamente con otras personas, probablemente le haya dado me gusta a un candidato o le haya hecho un comentario a otro candidato. Entonces, esta inteligencia artificial va a tener conciencia de esta situación previa y no le va a responder con la objetividad que se requiere, sino que por el contrario le va a dar una respuesta que él quiere escuchar y va a seguir alimentando realmente la idea inicial que él ya tenía cuando incluso le realizó la pregunta. Entonces, mi recomendación no sería que se deje guiar por la opinión de la inteligencia artificial, sino que por el contrario, tal cual como lo hemos venido manifestando, esa persona haga una búsqueda de información, de diferente información, incluso de diferentes personas en diferentes escenarios para que pueda enriquecerse y con esas diferentes perspectivas, ahí sí ya pueda tomar una decisión. Hay un sesgo ahí. La inteligencia artificial quiere satisfacer al usuario. Es como una, un deseo primario de tener siempre el usuario satisfecho. Y claro, ya hay una clasificación, hay un perfilamiento implícito cada vez que se usa la inteligencia artificial. Natalia, ¿esto siempre será así o qué manera habría de rechazar o de controlar este elemento? Es una pregunta compleja porque entre más usamos estas herramientas de inteligencia artificial, uno más se da cuenta de esos perfilamientos. Creo que esto hay que hacerlo como una especie de ejercicio de auditoría. Yo le pido a la inteligencia artificial que me compare a los tres candidatos y si yo ya tengo una ideología política, yo me voy a dar cuenta de qué tan alto es el nivel de perfilamiento político que está generando la inteligencia artificial. Ya habíamos partido hace un momento de algo afirmativo y es, eso pasa. De ahí que no le recomendemos a la persona basarse en la pregunta que hizo a la inteligencia artificial y en la respuesta que obtuvo. Y el ejercicio de auditoría vale para efectos de, con posterioridad a ello, verificar, informarse y de manera comparada, verificar qué virtudes tuvo la inteligencia artificial y cuáles debilidades. Creo que de ese tipo de ejercicios parte la necesidad de empezar a controlar este tipo de aspectos. De ahí que también se discuta el tema de la educación digital y de la ética digital, es decir, el uso está bien, para este caso estaría bien como ejercicio de auditoría y con una posterior verificación, pero de esto dependerá es, pienso yo, la regulación que establezcamos y más allá de la regulación, el nivel de rendición de cuentas, qué herramienta de inteligencia artificial se puede o no utilizar en determinados aspectos, porque digamos que estamos hablando de unas herramientas de inteligencia artificial que todos conocemos y utilizamos para diversas temáticas,
pero creo que sería viable y una manera de evitar todo esto que pasa es el uso de una herramienta de inteligencia artificial que esté hecha para la democracia. Que esté hecha para la democracia en el sentido de yo pueda tener la tranquilidad de preguntarle y con suma certeza obtener una respuesta objetiva frente a los verdaderos planes de gobierno de unos candidatos presidenciales, por ejemplo. Y es que es muy tentador. Me encanta lo que han propuesto ambas. Es muy tentador. Piensen, por ejemplo, en la discusión con sus padres, sus hermanos o cualquier familiar. ¿Y quién no estaría satisfecho de que en lugar de reproducir las cadenas que se reciben por WhatsApp, las discusiones airadas que se dan en redes sociales, alguien de manera autónoma empezara a buscar la información en alguna de estas plataformas de inteligencia artificial? Estaríamos dando un paso, porque en lugar de reproducir e ir con el rebaño o con el círculo, con la caja de resonancia que tenemos, que alguien empezara a recolectar información. Pero la mayoría de personas, aunque pudieran caer en esto, que ya para mí sería esperanzador, ¿cuántas estarían haciendo la comparación? Por ejemplo, cruzaría la información de Gemini con ChatGPT, buscaría, como propone Natalia, otra inteligencia artificial que verifique la información. Llegaría al punto de tratar de rebatir si alguno de los candidatos tiene un título que dijo tener. Recuerden que en Colombia se ha dado más de una vez algo bochornoso, candidatos que dicen que tienen doctorados, maestrías y realmente no las tienen, o que dicen que tuvieron experiencia específica en algo y nunca lo desarrollaron. Esto nos ayudaría a combatir esa demagogia, esas promesas genéricas o esas promesas simplemente emocionales. Pero tenemos ese nivel comparativo y nuevamente caemos en lo mismo. ¿Tenemos el carácter cívico necesario? ¿Tenemos la ética? Esto al final es un instrumento que puede suplantarnos, que puede desplazarnos o que nosotros podemos poner en un límite adecuado. Y eso sin lugar a dudas exige Estado de Derecho y una variable que hay que mencionar acá. El tema de ciberseguridad es fundamental. Tienen que haber elementos que le aseguren a las personas que están recibiendo una información mínima en algunos asuntos públicos sensibles. Por ejemplo, que la información que están recibiendo del Congreso de la República sobre las leyes y las discusiones que se están dando tienen un nivel de filtro importante. Que lo que están recibiendo sobre la ejecución del presupuesto público tiene un nivel de verificación importante. Que los periódicos y los medios de comunicación verifican su información. Es decir, necesitamos trabajar más en la rendición de cuentas, pero en la responsabilidad política y social en el manejo de la inteligencia artificial. De manera muy breve, Camila y Natalia, ¿cuáles son sus conclusiones? Les pediría un elemento positivo de la IA para la democracia y un elemento negativo. Por favor, las he escuchado. Bueno, yo concluiría lo siguiente y es, creo que la inteligencia artificial puede fortalecer enormemente la democracia si la utilizamos de verdad como un ejercicio de educación cívica, como un ejercicio que permite fortalecer el sistema de rendición de cuentas, pero además como una herramienta que nos permite obtener mayor transparencia. No obstante, esta conclusión es optimista, pero creo que son las conclusiones a las que tenemos que llegar cuando estamos discutiendo sobre estos temas, porque se trabaja sobre posibilidades y creo que es sumamente viable que esto ocurra siempre que se haga a través de la misma democracia, siempre que la población tenga la posibilidad de imponer límites, de debatir, de verificar qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial.
aclarando que como conclusión también la inteligencia artificial podría llevarnos a un escenario de democracia sin pueblo, Ujú. a un escenario de democracia, pero que dejaría de ser democracia, así sigamos hablando de la democracia, porque podría terminar siendo elitista, podría terminar siendo la democracia para algunos. Ujú. Muy bien, Natalia, gracias. Querida Camila, te escuchamos. Sin duda alguna, desde mi perspectiva, de las primeras barreras a superar respecto a la democracia y la inteligencia artificial, o mejor dicho, este uso de la inteligencia artificial en la democracia es esta desigualdad tecnológica. Esta desigualdad tecnológica que no tan solo se ve reflejada en este escenario, sino lastimosamente en muchos escenarios donde en muchos casos solamente las personas académicas que logran ingresar a educación superior, a pregrados, a posgrados, tienen acceso a esta información posterior a superar justamente esta desigualdad. Una inteligencia artificial bien diseñada, bien regulada, accesible, tiene el potencial de fortalecer la democracia, tiene el potencial de hacer más transparente la gestión pública, que es tan necesario, que es una situación tan aspiracional por todos los colombianos y colombianas, el hecho de dar esa mejoría en la participación ciudadana y que claramente el hecho de que nos contribuya a que podamos tomar decisiones más informadas y como consecuencia decisiones más eficientes. Justamente depende de algo fundamental que es que el profesor lo mencionaba y es que como sociedad decidamos que esa tecnología deba estar al servicio de las personas, a nuestro servicio y no al revés. Esa es mi conclusión. Muchísimas gracias para ambas por ayudarnos a identificar los principales elementos de esta discusión. El trabajo pedagógico de Fórum es traer discusiones que sabemos que son muy amplias, pero identificar, clasificar, exponer de la manera más sencilla posible sus bases fundamentales. Mi conclusión es, estamos al filo de la oportunidad. El tema es si somos conscientes de eso. El tema es si todavía no hemos alcanzado eso que tanto reclamamos, la ética, el libre discernimiento, esa libre expresión, la consolidación de un discurso y de una opinión. Y ya tenemos que afrontar este gran desafío. Tenemos que luchar porque esta herramienta siga siendo una herramienta, porque nuestra autonomía esté más presente que nunca. Se trata de un ejercicio de soberanía, se trata de un ejercicio que redimensiona nuestro rol como sujetos sociales. Que no nos pase que teniendo la oportunidad de tener más información y por tanto tener una mejor democracia, terminemos con una menor cultura, con menor crítica. Y ya lo anunciaban nuestras dos participantes. No podemos tolerar una democracia sin pueblo, una democracia sin libertad, una democracia sin autonomía en el discurso. Es existencial la educación, resulta existencial la ética. Muchas gracias por participar de esta discusión y seguiremos con esta tarea que desde luego hemos emprendido. Muchísimas gracias, Natalia, y muchísimas gracias, Camila. Gracias a usted.